Hola, soy Ulises Paniagua, soy novelista, cuentista, poeta, a ratos dramaturgo. Tengo varios libros de cuento escritos, un par de novelas, algunos poemarios. Soy un escritor al que le gusta hablar acerca de la realidad, pero que le fascina principalmente lo fantástico. El reino de lo fantástico es lo que a mí más me apasiona, lo que más me encanta. Ulises Paniagua, joven narrador, novelista, poeta, cuentista, precisamente con su cuento El año del cerdo, ganó el concurso internacional Gabriel García Márquez en 2019. Ulises Paniagua, ¿cómo te interesaste en la realidad, pero más que en la realidad, en la fantasía? ¿A quiénes de tus escritores predilectos extranjeros has leído? A Italo Calvino, a William Blake y seguramente has leído a Jorge Luis Borges. Sí, sí, efectivamente he leído a todos ellos. Principalmente a mí me encanta mucho la obra de Borges, me parece aún inalcanzable en muchos aspectos, a pesar de que hay muy buenos escritores de literatura fantástica, todavía con Borges encuentro cierta empatía, una empatía difícil de conseguir con otros autores, porque se arriesgó a hacer ficciones sobre enciclopedias, sobre el conocimiento, y creo que llegó a niveles muy altos de pronto, tal vez por esta gran influencia que tenía de grandes personalidades como Alfonso Reyes, como Lugones y el mismo Bioy Casares y otros autores que influyeron en él, y las lecturas que tenía de Spinoza y Spencer. Él me parece fascinante, Borges me parece fascinante. Me gusta mucho también Calvino. Calvino es un escritor que también se ha arriesgado a hacer muchas cosas. Además es un escritor multifacético. Creo que de Calvino me encanta que uno puede leer Las ciudades invisibles, que es una joya en su forma, en su estructura, pero también se pueden leer, por ejemplo, de Calvino el Caballero Inexistente o El Varón Rampante, que son otro tipo de novelas y algunos cuentos que incluso tienen que ver con matemáticas o con ciertas apreciaciones de la aritmética y la geometría y que me parecen muy originales. Yo creo que ellos son los principales, con tal vez Giovanni Papini es otro autor que ha influido mucho en lo que me gusta de pronto leer, sobre todo. Y últimamente Milorad Pavic. Creo que Milorad Pavic es un escritor no muy leído en México, del que valdría la pena retomar muchas cosas y conocer qué tipo de literatura está escribiendo o estuvo escribiendo Milorad Pavic. Estoy segura que has leído a Julio Cortázar. Sí, soy amante de Julio Cortázar y creo que mis cuentos se nota mucho la influencia, yo creo que de Cortázar Bueno, también. tienes un cuento en el que las abejas penetran a una persona y cada vez que habla salen abejas. Hay un cuento de Cortázar, de conejos, ¿lo conoces? Claro, la carta a la señorita de París, Así una carta es. de señorita donde se disculpa porque hay un departamento en la calle de Suipacha, se llama, creo, la calle en París, y aparentemente creo que se rompen cosas, ¿no? Le encargan el departamento a una persona, al protagonista, y se rompen cosas. Entonces, él, para justificar un poco estas rupturas, inventa un cuento acerca de que fueron los conejitos los que rompieron las cosas y no él que estaba ocupando ese lugar. Y me parece uno de los cuentos más maravillosos de Cortázar y de la literatura latinoamericana, ¿no? Que Cortázar era un hombre
excepcional, ¿no? Además, porque creo que importa en gran medida la literatura francesa, todo este movimiento francés que se estaba prodigando, estas ideas también de Alfred Jarry, que él va como a aportar hacia la literatura latinoamericana, del mismo modo que Borges lo va a hacer también desde la literatura inglesa, británica, y por ejemplo también el mismo Carlos Fuentes también, que va a traer muchas cuestiones de la literatura norteamericana y en general creo que ellos promueven que, que la literatura mexicana vaya más allá de solo lo mexicano. Llega también toda la parte multicultural y eso pues a mí me parece fabuloso, ¿no? Tu novela, en ese lugar existe, hay un juego que tú tienes entre realidad y no sé si es fantasía o simplemente es otra realidad. Qué buena pregunta. Yo lo llamaría el umbral. Creo que ese sería como el umbral entre lo real y lo que no es real, aparentemente. Hablando de Borges, hay una frase que a mí me gusta mucho, que cito mucho. Borges dice que en realidad la verdad no existe y en verdad la realidad tampoco. Esa frase, cuando la leí o la escuché, me empezó a dar muchas vueltas en la cabeza, pero ya me di cuenta de que ya lo tenía desde antes, porque había leído novelas como Manuscrito hallado en Zaragoza, de Jan Potocki, y había leído también Der Golem, ¿no? El Golem de Gustav Meyrink, y me había fascinado esta manera. En esas novelas hay un par de escenas, incluso en Drácula de Bram Stoker, hay una escena donde de pronto se confunden las sensaciones. Son como escenas donde uno no sabe si el protagonista está soñando o vive la realidad. Es como una vigilia, pero es una sensación de que puede estar pasando y no puede estar pasando. Ese tipo de novelas a mí me enseñaron que existía una realidad que de pronto podemos no palpar, pero está visible, ¿no? Que es tal vez con lo que trabajan aparentemente los medium, por decirlo así, eh, que la ciencia aparentemente desaprobaría, pero al mismo tiempo no, porque por ejemplo hay un científico que se llama Rupert Sheldrake, que habla de las cargas morfogenéticas. Y es todo un asunto, ¿no? Es este asunto de que de pronto, ¿qué tanto realmente lo que vemos es real, ¿no? Ahora que le dieron el premio Nobel a Penrose, me llama mucho la atención que Penrose también se preguntaba en la física qué parte es real o hasta dónde la realidad. Y creo que a mí me interesaba escribir una novela muy cercana al concepto de la física cuántica. Creo que cuando escribí Ese lugar existe, yo leía mucho sobre física cuántica. Estaba leyendo obviamente a Stephen Hawking, pero también a otros autores. Y en la física cuántica y en la mecánica cuántica me preocupaba mucho este asunto de lo que se puede tocar, ¿no? Y por ejemplo, también tengo por ahí un ensayo que habla de lo inacible, de la poesía, y esta sensación de que las moléculas a veces parece que se tocan, pero realmente nunca logran tocarse, que es a lo que los griegos denominaban el apeiron, esa, esa, ese vacío que queda siempre entre las partículas, que para mí es como un vacío que existe entre lo real y lo que no existe, que están prácticamente en contacto, pero para nosotros es imposible saberlo. Pero que existe en tus neuronas, en tu cerebro, y lo demuestras en tu literatura. Sí, creo que era tal vez por allí el título, ¿no? Ese lugar existe, comprobar que existe un lugar que para nadie es visible, incluso obviamente para mí, para ningún escritor es visible este tipo de lugares, pero para mí era importante hablar de eso, inventarme un lugar, en este caso Luxindra, Luxindra que es justamente un no lugar, ¿no? Por decirlo así, un lugar que existe aunque pareciera que no. Luxindra es tu imaginación, es tu propia ciudad. La llevas dentro y seguramente la vives, a veces en sueños, no sé, porque aquí hay mucho
de soñar en esta novela tuya. Sí, sí, creo que acabó volviéndose una novela un poco freudiana o lacaniana, no lo sé. Es- y no fue mi intención del todo. Creo que sí, hay mucho de sueño. Es curioso porque yo sueño, pero creo que sueño más despierto. Suelo soñar más despierto. Sí, sí tengo sueños raros cuando estoy dormido, pero no tan raros como las cosas que imagino despierto. Y creo que Luxindra sí es totalmente es como un sueño todo eso. Y es como el nombre de una mujer. Sí, yo pensé en Luxindra evocando las ciudades invisibles de Italo De Calvino, Ítalo, que siempre pone nombres de de mujeres, ¿no? mujer. Como Ercilia, por ejemplo, ¿no? Y yo quería un lugar que tuviera un nombre de una mujer. Luxindra, que es un lugar que tiene que ver con la luz. Yo mucho tiempo pensaba en estos asuntos del claroscuro, ¿no? Como hacen los pintores, y qué tanto existe en la condición humana lo negro y lo blanco. Pero volviendo a lo mismo, cómo se fusionan las cosas, a veces no existe solo lo negro o lo blanco, también existe lo gris y muchas escalas de grises. Para ti, Luxindra, encuentro que el reflejo es importante y lo ves como una energía y además ahí les pones colores a las energías. Hablas de la energía amarilla, que es la buena, pero luego hablas de una energía que de lo azul va a lo naranja y a esa la encuentras peligrosa. Y luego también hablas de la energía blanca. La energía es una obsesión. Sí, creo que sí, en cierta forma, pero no desde un punto de vista exactamente esotérico. Creo que va un poco más a un asunto metafísico. No exactamente el esoterismo siempre, como se ha manejado siempre, ¿no? Yo pensaba más en esta protagonista, en, en Ofelia, que tiene que ver con la Ofelia De Hamlet. de Hamlet, efectivamente. Porque siempre este cuadro de la Ofelia que está durmiendo sobre el río me obsesionaba, ¿no? Esta imagen me parece sumamente poética, con Ofelia cubierta de flores, precisamente. Y Flotando. flotando sobre el río, que es una sensación de paz y de muerte al mismo tiempo muy extraña, ¿no? Y, y esas energías yo quería como reproducirlas, pero como quería que esta protagonista fuera racional. O sea, son energías que sí son en cierta forma espirituales, pero ella también las razona. Su mundo lo construye a partir de las referencias que ella misma se da, ¿no? Digamos que en esta novela yo invento algo, pero al mismo tiempo Ofelia tiene su propio universo que ella misma se construye. Un poco como tratando de pensar en como cuando Cervantes construyó a Alonso Quijano, y Quijano a su vez pues ya se construye a su Quijote, ¿no? Creo que la intención de la novela, de Ese lugar existe, sí era ser muy metatextual, jugar un poco con las capas, ¿no? Con los textos, y de ahí Y, las energías. y Perdón. es una novela muy interesante. No es lineal para nada. Sí, Te vas dando ideas cada 2 páginas. Cambia todo. sí, yo pensaba, no sé, a mí me llama mucho la atención las convocatorias, ¿no? Donde ahora sugieren que uno participe para concursos de novelas y que forzosamente tenga que tener 200 páginas. Yo me preguntaba por estos formatos de novelas cortas, de novelas breves. Pienso, por ejemplo, con Alessandro Barico en Seda, o pienso en Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Son novelas muy cortas, noveletas podríamos decir prácticamente, que se leen rápido, ¿no? Que se leen de manera ágil. Cuando yo escribí Ese lugar existe, yo buscaba una novela que fuera posmoderna porque tiene un poquito, traté que tuviera un poquito de terror, que tuviera un poquito de suspenso, que fuera un thriller, pero que al mismo tiempo fuera poética. Y la intención es que fuera solo pistas, como ir dando pistas con textos breves. Como existe en la minificción, yo quería que existieran mini capítulos y que el propio lector vaya construyendo sobre la marcha, ¿no? Es como una micro rayuela, digamos, en cierta forma, ¿no? En la novela hay un episodio muy claro en el que tú juegas con el poder de
de Dios con tu computadora y que estás dentro de el terror, pero que lo dominas todo con un enter de tu computadora. ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Sí, esa es una una muy buena pregunta, no sé, es como este asunto que se le atribuye a Huidobro, ¿no? De decir que el poeta era un pequeño dios, que Huidobro decía que no era de él, que era de Rubén Darío, la frase realmente. No lo sé, yo creo que un escritor no es del todo un dios, porque quisiera hacerlo, ¿no? Tal vez quisiera mantener el control de los personajes, pero la verdad es que creo que las novelas siempre acaban los personajes por cobrar vida propia y rebasan al escritor, como en esta obra de Pirandello, ¿no? De 6 personajes en busca de un autor. Es como una rebelión de personajes. Lo único que a uno le queda como escritor es conducirlos un poco. Y los mismos personajes pues van pidiendo como su espacio, sus momentos. Y no sé a veces si hay un poder en el escritor de dar un escape y se borra todo lo escrito y volvemos a empezar. Cuando estás en la nieve y el tigre está herido, pero está vivo y en un momento dado va a atacar al narrador, que resulta ser tú, porque tú ya cuando ves que la cosa es fatal y mortal, haces enter y sorprendes a los que te leemos. Me gustan estas historias, estaba ahora recordando que tal vez viene un poco de esta novela de Elena Garro, de Los recuerdos del porvenir, que también hay esta parte de la novela donde a la mitad de la novela, cuando hay la huida de la pareja, se congelan completamente todos en el pueblo para que ellos puedan huir, ¿no? Tal vez tenía yo esta intención de jugar un poquito como buscar salidas mentales dentro de la novela, imaginando, ¿no? Siempre que hubiera Y una ahora solución. te lo soluciona pues lo digital, Sí, ya. que es el momento en que tú estás escribiendo ahora. Sí, porque yo me imagino cómo era escribir antes, en la máquina de escribir, que era precioso, ¿no? Yo empecé a escribir en una Remington del 52 que tenía mis papás. Todavía no existían mucho las máquinas de escribir eléctricas y ellos tenían esa joya, ¿no? Antigua. Y yo escribía con mis hojas de papel bond y cada vez que uno se equivocaba había que sacar la hoja, ¿no? Pero era muy bonito estar tecleando el sonido del tecleo. Creo que daba más la imagen de ser un escritor, ¿no? Fuentes nunca pudo escribir en máquina eléctrica y escribía a mano y luego se transcribía a máquina. Sí, y a mí se me hace, o sea, yo sí pienso como en la vieja escuela, ¿no? Que eso era muy bonito escribir. Es Pues como era más, diferente. es como ritual, ¿no? Hay más Sí, contacto del y es escritor muy con la... agradable tener rituales. Yo creo que son fundamentales para un escritor tener rituales, ¿no? Hay quien escribe Sí. descalzo, hay quien escribe, se fuma un cigarro antes de, no sé, cada quien tiene como sus propias, ¿Escribes a mano a veces o nunca? Sí, yo escribo frecuentemente a mano. De hecho, el cuento del año del cerdo lo escribí a mano. Cuando escribí el año del cerdo fue muy extraño porque me rondaba una idea por la cabeza, pero no la lograba concretar. Y a mí me gusta mucho caminar la ciudad porque además hago investigaciones en mi posgrado que estoy estudiando de la ciudad y andaba yo precisamente por el Pedregal de San Ángel, en la calle donde está esta casa de Luis Barragán, que era la casa de Luis Barragán, que es muy bonito porque se ven las rocas todavía de Volcánicas. volcánicas. Pusieron un piso, el arquitecto puso un piso de cristal, entonces iluminan las rocas y se ve maravilloso, ¿no? Y para mí fue como un cuento fantástico, porque yo venía bajando por una de estas calles y de pronto encontré una casa muy vieja. Y dije, esta casa está como fuera del tiempo. Me metí a la casa y resultó que era un café. Y yo traía una libreta y traía mi bolígrafo. Y dije que sentí la necesidad imperiosa de escribir en ese momento. Dije, bueno, pues pedí mi café, me senté en una mesa y empecé a escribir a mano.
todo el año del cerdo lo escribí a mano. Llegué a la casa y creo que 2 días después lo transcribí. Pero sí, no hay también como escribir a mano, es como uno siente que está virtiendo el alma, ¿no? Sí. En la computadora no se siente exactamente igual. Es otra cosa, pero todo el mundo la usa. Sí, y además, escribir a mano, la caligrafía que había antiguamente era una cosa maravillosa. La manuscrita, que era bellísimo, se escribía muy rápido. Sí. Yo te decía que la literatura lineal no la encuentro en ti. Para ti, ¿qué significa eso? Yo creo que tiene que ver con lo que yo pienso acerca del tiempo, un poco, ¿no? Que leo en los físicos cuánticos. O sea, el tiempo no es lineal. En realidad no existe, según ellos, no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Entonces, Todos es lo mismo. sí, estamos como inmersos eh, podemos regresar sin darnos cuenta, etcétera. Y creo que a mí me interesaba eso, ¿no? Hay una idea establecida en la modernidad de que vamos hacia una línea hacia adelante, como si siempre fuésemos adelante. Y creo que en esta misma novela, donde habla un poco de esta abuela que cuenta historias viejas, antiguas, como las contaban los pueblos originarios, me interesa mucho hablar como de que no existe esta concepción moderna de que tenemos que ir hacia el futuro. Y bueno, menos ahora que el futuro parece trágico, ¿no? Pareciera como si tuviéramos que ir a estrellarnos. Y creo que eso tiene mucho que ver en la concepción de qué pensamos del tiempo. Si vemos el tiempo como algo que está flotando allí, que no existe la prisa, entonces creo que cobra otra concepción. Y yo quería que en las novelas, sobre todo en las novelas, se retratara un poco eso. Ya había jugado, por ejemplo, en los libros de cuento, había jugado a hacer cuentos que se unen entre sí. Uno lee un cuento, pero un personaje de un cuento aparece en el otro, de tal manera que los libros de cuentos se puedan leer como si fueran cuentos o casi como una unidad, como si fuera una mezcla entre novela y cuento. Y no sé, desde muy temprano empecé a jugar un poco con estas ideas de romper lo lineal. Creo que tiene mucho que ver con lo que dice, por ejemplo, Borges, cuando lee Las Mil y Una Noches, ¿no? Por ejemplo, o lo que habla Vargas Llosa de Las Mil y Una Noches. ¿Qué es lo que nos enseñan Las Mil y Una Noches? Como a establecer estas cajachinas, ¿no? Una historia dentro de otra historia dentro de otra historia. Ese tipo de estructuras a mí me interesaba mucho retratarlas un poquito en mis libros. Como las muñecas rusas. Sí, como las matrushkas. Matrus. Sí, exactamente así. Entonces es como ir encontrando una sorpresa dentro de la otra forma, ¿no? Muchas gracias, Ulises. Muchísimas gracias a ti, Silvia. Es un placer, un honor, de verdad. Hablando de las ficciones, yo soy muy imaginativo y para mí es impresionante estar aquí en Tratos y Retratos. Es algo que yo podría haber soñado. Con Ulises Paniagua, escritor joven, muy importante y muy interesante, Silvia Lemus.